Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Cruz y les quiero comentar que el día de hoy tengo un invitado muy especial para mí. Él es el ingeniero Luis Pedraza y él se dedica a optimizar los procesos en las empresas. En otras palabras, él implementa sistemas de gestión conforme a la norma ISO 9001. Luis, muchas gracias por venir aquí con nosotros y ¿qué te parece si empezamos a platicar a lo que tú te dedicas? Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique, por la invitación. Es para mí un honor estar aquí contigo y con todo el equipo. Digo, esta parte de poder platicar y tener una charla sobre pues, muchos temas, ¿verdad?, que podemos hablar tanto de negocios como personal, pues me llama mucho la atención. Fíjate que yo tengo la experiencia de que nos conocemos desde hace como 5 años y tuve 6 años, la fortuna de que nos ayudaste aquí en Creo a implementar un sistema de gestión y me llama mucho la atención algo que a veces yo no veo en muchas personas y incluso te lo he comentado, que es el seguimiento. El seguimiento de que nos haces o que le haces a tus clientes. ¿Cómo logras ese seguimiento o cómo surgió ese seguimiento para que se cumpliera con los objetivos que las empresas tus clientes esperaban? Sí, fíjate que yo lo noto como el seguimiento, como una habilidad que debemos de tener la mayoría de las personas, sobre todo los que nos dedicamos en esta parte de la consultoría de un sistema de gestión o de procesos o de una gestión de proyectos, porque el seguimiento es clave para ir garantizando que se van cumpliendo las diferentes etapas en cada uno de los proyectos que vayamos estableciendo pues en esta parte del negocio, ¿verdad? Y también hasta en nuestra vida. Yo creo que también si tenemos seguimiento hasta en la parte familiar, de cuando tenemos un acuerdo y darle seguimiento es clave. Yo así lo descubrí. En mi primer trabajo, que recuerdo que conocemos al ingeniero Daniel Silva, él fue mi jefe, pues una de las claves fue empezar a tener, no cerrar una acción hasta que tuviera la evidencia de que se cerró, y eso me ayudó mucho a crecer dentro de la industria, en este caso, cuando estuve, y por ende, pues en la parte de consultoría lo quise replicar, y lo cual ha funcionado, y tanto así creo que es una de las claves, o uno de los valores y claves de éxito que hemos tenido. Fíjate que todas las personas tenemos ciertas habilidades, tenemos ciertos talentos, pero muchos de esos talentos o habilidades se van fortaleciendo conforme pasa el tiempo, o sea, desde que uno es chico, es adolescente, adulto, etc. En el caso de Luis, digo porque yo tengo presente varias habilidades y varios talentos tuyos, entre ellos el seguimiento, eres muy analítico, eres muy perseverante y aparte eres muy aplicado. O sea, eres muy aplicado porque tú, cuando tienes en mente hacer alguna tarea, te aplicas y lo haces. ¿Qué de la vida de Luis influyó para tener este talento o tener estas habilidades que pocos tenemos? Pues un poquito, tocaste un buen tema, desde la parte pues personal, que como yo, bueno, cuando estaba pequeño pues fallecieron mis papás, pues algo que descubrí pues es que había que darle seguimiento y mucho orden a lo que uno hace. Tenía que seguir estudiando, tenía que irme a inscribir a las escuelas, entonces como que lo empecé a adquirir de manera intrínseca, como parte de algo pues personal, y hasta ahorita pues creo que hemos tratado de compartírselo a los colaboradores que tenemos dentro de Qualister para que continúen llevando esta parte de que el seguimiento es clave y no solamente hacer acciones por hacerlo, sino también buscar que se cierren, ¿no? O sea, ¿de qué edad o qué edad tenías cuando faltaron tus papás? Cuando tenía 6 años falleció mi mamá por temas un poquito de negligencia médica, y cuando tenía 8 años mi papá también fumaba mucho, o sea, mucho, ¿no? Entonces, de hecho yo creo que no tengo adicciones justamente por eso, porque pues, lo que viví, y de ahí pues ya yo vivía con mis hermanos levemente, muchas cosas ahí me las hacía yo, iba a escribirme a la escuela y toda esta parte, ¿no? Ya por mi cuenta, hasta que terminé la maestría. Luis, bueno, ahorita reflexionando se me viene a la mente como un niño, porque eras un niño de 6 años y de 8 años, desde ese momento cambió tu vida en el sentido de ser una persona que pensaba antes de hacer las cosas, no te imagino cómo estarías tú en ese momento pensando, voy a hacer esto porque yo no tengo a mi mamá o porque yo no tengo a mi papá. O sea, ¿cómo me llama la atención cómo lo pensaste? O no sé si lo recuerdes. Fíjate que sí analizaba como que las cuestiones que me dieran un beneficio, o sea, pues en mi vida, porque no te voy a ser bien honesto, o sea, también hice, pues de chavo, de adolescente, pues hice muchas cosas, pero llegaba a decir, esto no me gusta, ya lo probé, ya fui al tal lugar, etcétera, y ya veía que me dejaba, ¿no?
Entonces aprovechaba lo que sí creo que era bueno y lo decía, esto me va a dejar un futuro, porque pues de alguna manera sentía que no tenía un respaldo como cuando tienes tus papás. Cuando ahorita me llama la atención algo que comentas, dijiste, bueno, de chico también fui un poquito rebelde. De la etapa de los 8 años a los 22 años, ¿qué no te gustó de Luis? ¿O qué hubieras cambiado si hubieras tenido la posibilidad de cambiarlo? Yo creo que en este momento diría nada, porque no sería la persona que soy ahora. Sin embargo, como lo digo, ¿no? Hay cosas que probé, digo, pues de todo. Entonces, de alguna manera, eso me ayudó a ser la persona que soy hoy y que digo, pues por esto no caí en drogas, no caí en otras situaciones, pero pues de alguna manera sí estuve en el medio, pues con conocidos o amigos, pero pues sí buscaba, decía, no, yo no quiero la vida que él tiene, no me gusta, me voy a otro lado y trataba de juntarme con gente que me aportara, ya sea de manera en el estudio, que me diera conocimiento. ¿Nos puedes compartir qué carrera estudiaste y qué maestrías tienes, qué especialidades tienes? Sí, tengo la carrera de ingeniero industrial, también tengo la maestría en ingeniería industrial, en ciencias en ingeniería industrial, tengo maestría en ciencias de ingeniería industrial en la parte de manufactura y tengo un posgrado en gestión de proyectos y un posgrado en coaching también. ¿Cuál es la línea que liga a tu carrera con la implementación del sistema de gestión? Porque un ingeniero industrial, no sé si dentro de su perfil venga la implementación de procesos o de un sistema de gestión. Viene muy general. Yo creo que esta parte que comentas de, como ingeniero industrial que tanto se vincula, realmente la parte de normativa es uno de los puntos que se tocan, no es el único, es uno de como de 40. Sin embargo, ya estando dentro de la industria, porque es donde yo realmente me formé, y aparte es algo que me encanta y lo haría y lo hago a veces sin costo o sea, algo que me apasiona. Es una de las materias, los puntos. También la parte de la gestión por procesos, de manera general. Ya cuando lo aplicas y lo ves realmente en las diferentes organizaciones, cuando se aplica, pues es cuando te deja una satisfacción y a mí me ha dado mucho esta parte, ¿no? Ahorita que comentas de la satisfacción, lo acabo de anotar. Cuando tú atiendes a un cliente, ¿qué es lo que más te llena de satisfacción? El lograr cumplir o cubrir sus expectativas, el que tengas un cliente nuevo, el que tengas un ingreso nuevo, todo en conjunto, o qué es lo que te llena más a ti como profesionista y como persona. Todo en conjunto, pero en específico el lograr un resultado con el cliente y que el cliente lo vea materializado. ¿Y qué pasa cuando no se logra? O cuando la percepción del cliente es, oye Luis, tú me dijiste que el resultado iba a ser 10 y tengo 5. ¿Qué haces en ese caso? En este caso, hacemos antes de que suceda eso, tratamos de hacer un replanteo y algo importante es medir los objetivos que se establecen de un inicio mediante KPIs. Un KPI es un indicador de clave y estarlo midiendo para que no lleguemos a ese punto. Y si vemos que esa tendencia a alcanzar a reaccionar a tiempo para hacer los ajustes pertinentes. Luis, tenemos de conocernos 5 o 6 años. Desde el 2017. 7 años. Más o menos a finales. En esos 7 años, cuando yo te conocí, estabas iniciando con tu negocio de manera independiente. ¿Nos puedes platicar cómo ha sido la evolución desde ese año a la fecha? O sea, ¿cómo ha sido tu crecimiento y cuáles han sido los factores o elementos que te han ayudado para estar como estás ahorita? Mira, pues yo, y de hecho, algo que aprecio de ti es que desde ese primer momento me compartiste información muy, muy clave, yo considero. Entonces te considero un buen amigo. Creo que en esta parte, desde entonces que te empecé a escuchar, que teníamos que, como emprendedores, cuando realmente inicio un negocio como emprendedores, tener al menos 6 meses de un colchón de recursos que no tomes del negocio, porque a veces el principal error que muchos emprendedores cometen es luego al primer día quieren sacar dinero de ahí, cuando en realidad lo que tienen que hacer es reinvertirlo para poder ir dando ese crecimiento. Entonces yo te agradezco esa parte de que me hayas compartido esa información. Es algo que valoro de tu parte, de querer siempre compartir. Y lo aprendí de ti y lo trato de replicar esa parte también con gente que, por ejemplo, hace poco tengo un amigo que ya sí quiere salir de la industria y le compartí esa información y la está tomando en cuenta. Entonces, eso que tú me compartiste, yo también lo comparto con las personas que así me lo permiten, ¿no? Y esa parte regresando a la pregunta inicial de poder tener ese crecimiento como empresario, al principio
principio también como todo, aunque aunque yo llevo procesos, pues también tienes que ir aprendiendo que no todo es proceso, sino también son personas, también son cuestiones, todo lo de la parte económica, monetaria, que tienes que saber cobrar, saber costear, saber hacer muchas cosas. Y no significa que las haga uno todo como dueño de una empresa, ¿no? En este caso del dueño como de la parte de consultoría, sino que también tienes que tener confianza en tus proveedores clave, en tu personal clave, para que pues a través de ellos pues el negocio funcione. Luis, una pregunta. En los negocios, en la familia, en tu vida personal, a veces nos encontramos con situaciones adversas y a veces muchos los consideramos como fracasos, como situaciones complicadas que resolver, pero yo sé que Luis las toma como lecciones aprendidas. Sí, ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de la vida de Luis, de la vida profesional de Luis? ¿Cómo sucedieron? ¿Cómo las superaste? Y si te ha sucedido nuevamente o las has evitado. Bueno, creo que lecciones aprendidas es una muy buena pregunta. Es empezar, por ejemplo, decir, a ver, como empresario, ¿no? Vamos a hablar de esta parte, que a veces, por ejemplo, una de las lecciones aprendidas es que no tengo nada en contra, al contrario, creo que la gente joven te aporta mucho, pero debe haber un sistema de capacitación para formar a los colaboradores y no nomás aventarlos al ruedo y en esta parte, ¿no? Y aunque haya un proceso, el proceso ayuda mucho, pero también parte de un sistema son las personas. Entonces, una de las lecciones aprendidas que tuve o tuvimos, porque somos un equipo, es el que siempre va a haber un proceso de capacitación y seguimiento a esa capacitación y que no termina cuando hay una inducción, sino es continuo. Como ejemplo, ¿no? Esa es en la parte, pues quizás profesional. Y en la parte a lo mejor personal es que yo siempre tengo de que siempre tienes que, y eso también lo aprendí, digo, no todo tiene que ser con un fracaso, que es muy bueno, pero también viendo cómo lo hacen los demás. Por ejemplo, algo que aprecio de lo que tú haces es que cómo tienes esa capacidad de poder invertir y hacer más dinero y hacer riqueza. Entonces, de alguna manera, también es una lección aprendida, positiva, que veo en alguien más, es decir, a ver, tengo que hacer esto, tengo que replicarlo en hacer negocios, en saber invertir y cómo distribuir el dinero. Luis, ahora, de la parte personal, bueno, tienes 2 hijos, tienes más o menos como 7, 8 años de casado. Ya 10. 10 años, qué rápido. No, casi vamos para... ¿Cómo es la vida de Luis en la casa, en la familia? ¿Cómo nos puedes platicar algo? Espero que no me escuche, Claudia. No, si te escucha, le voy a dar like. ¿Cómo es la vida de Luis? O sea, ¿con quién se rodea? ¿Con quién convive? ¿Cuánto tiempo le dedica a sus hijos? Yo tengo en mente y tengo presente que el sábado y domingo es para tu familia, porque tú eres una persona tan aplicada en el tema profesional y comprometido que de lunes a viernes estás prácticamente de lleno en el trabajo. Pero ¿cómo es Luis como papá, como esposo, como amigo? Trato de dar lo mejor de mí. Sí hay algo que siempre hay que mejorar. Me queda claro que siempre se puede dar mejor, siempre como que algo mejor, ¿no? Una mejor versión de ti mismo. Y sí trato de respetar que el fin de semana es para la familia, en la medida de lo posible. Digo, creo que ya llevo un tiempo que así lo he hecho. Al principio sigue en la parte cuando eres emprendedor, hasta el sábado venía castigando un poco, pero después me di cuenta que pues el negocio tiene que seguir y no necesariamente, inclusive realmente hasta se le dedico algunos días entre semana, o sea, por ejemplo, pues llevar al niño a ciertas actividades que son importantes o así, y pues me sirve para convivir. También tengo que ver claro que pues obviamente hay tiempos, pues digo, este es tiempo para darle la parte profesional, pues también se lo dedico. Luis, una pregunta, aparte, ¿tienes algún referente, algún personaje que tú digas, quiero llegar a ser como él, o me gusta cómo es esta persona, o un artista, o Enrique Cruz, o una figura pública que tú digas, me inspira? Yo trato, fíjate que buena pregunta, no tengo a alguien así en específico, siempre trato de tomar como lo bueno de cada persona y de personas reales, como en tu caso, por ejemplo, contigo, y voy a regresar a lo mejor, digo, pues tú en la parte pues, de riqueza, pues te tomo esa parte, ¿no? Porque es alguien que conozco, ¿no? Digo, a lo mejor estará Carlos Slim y todo, pero no lo conozco y aunque comparte información, a lo mejor luego por internet, pues no lo tengo tan cerca como a lo mejor contigo, y así cada uno de los, pues de diferentes personas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, tu aplicación de estrategias fiscales, financieras es súper genial, la verdad, muy buena, ¿no? Entonces, creo que en esta parte he aprendido mucho de ti y de demás personas también. Voy a
decir, a lo mejor de la televisión, no tanto. Sí tomo obviamente pues hasta de cuestiones de que vea algún programa, pero pues siempre trato de tomar como lo bueno de cada uno. No me clavo en alguien así en específico, ¿no? Muy bien. Luis, si alguien te preguntara que describieras a Luis Pedraza, ¿qué dirías de Luis Pedraza? Me considero muy analítico, muy comprometido y apasionado, muy apasionado. Y ahora a lo mejor en las cosas que estoy trabajando es que como por ejemplo soy muy comprometido en ciertas cuestiones, a lo mejor descuido luego algunas situaciones que también pueden afectar a lo mejor en familia y todo eso, que también me comprometo con ellos, pero a lo mejor no en todos los rubros, ¿verdad? También parte de las que hay que estar trabajando uno como persona y seguir creciendo. Ahorita comentas que eres muy apasionado. ¿Para ti qué es ser apasionado? Por ejemplo, en lo que hago, en la parte profesional, yo me apasiona el hacer sistemas de gestión, procesos, documentarlos, establecer la mejora continua. Y digo, lo hago y me pagan por ello, pero si no me pagaran, pues a lo mejor lo seguiré haciendo, ¿no? Qué bueno que me dices. Excepto a algunos clientes. Fíjate que ahorita que comentas que te apasiona hacer eso, ¿te apasiona el proceso o te apasiona el resultado? Me apasiona el resultado y también el proceso cuando hay un compromiso entre todas las partes. Digo, para que nos quede claro a los que nos están escuchando, ¿qué son todas las partes? Me refiero a todas las partes involucradas, a lo mejor como el dueño, director de la empresa a la cual estamos dando el servicio, los líderes y obviamente nosotros como Qualistar. Y el objetivo del resultado tiene que ser optimizar recursos, tener, inclusive se ve reflejado en un aumento, un incremento en las ventas, porque cuando tienes bien los procesos operativos y clave, te ayuda a que pues, tengas un respaldo en la parte comercial para dar un mejor servicio. Por ejemplo, con un cliente le ayudamos a optimizar la parte de su control de inventarios y eso le ha permitido tener disponibilidad de material para poder hacer la renta o venta de sus insumos. Yo sé que tienes y atiendes a muchos clientes. ¿Nos puedes compartir el resultado más favorable de uno de tus clientes que has atendido durante estos 7, 8 años? O sea, así como un logro, como un éxito. Fíjate que nosotros nos centramos mucho a apoyar a las pymes. Yo trabajé mucho tiempo pues, en la industria transnacional, pero ya dentro de así como empresa hemos ayudado, por ejemplo, a optimizar la merma de ciertos procesos de clientes, bajando, por ejemplo, un desperdicio, para hablarlo en términos un poquito más amigables, un 2% a un 0.1%, y eso pues que significan cientos de miles de pesos en ahorro mensual a este cliente, pues, obviamente, y seguimos ya tenemos 4 años con ellos y pues siguen contentos, donde los alcanzamos por ejemplo, algo tangible, es decir, ha habido un aumento de ventas, por ejemplo, con este cliente que comentaba el control de inventarios, alrededor de un 20% que traía con base en estadística, con base en un promedio, vamos a decir que no siempre se utilizan promedios, pero en este caso sí, y ha habido un 20% de incremento que pudimos medir con base después de haber establecido unas mejoras en los procesos. Ahorita que comentas eso, Luis, no solamente el implementar un sistema de gestión garantiza un éxito. Cuando tú llegas con un cliente, me imagino que le dices, mira, vamos a implementar esto, pero tienes que considerar punto 1, punto 2, punto 3. ¿Cuáles son esas consideraciones o recomendaciones para que sí se llegue al resultado? ¿O simplemente con el sistema de gestión? No, justamente inclusive nosotros también como organización de consultoría hacemos mejoras dentro de nuestro sistema, y uno de los puntos que hacemos ya al inicio de un proyecto es dar una patada de arranque, voy a decir kick-off en inglés, que es como muy conocido en términos de fútbol americano, pero es lo mismo en gestión de proyectos. Hacemos algo que se llama condiciones de éxito, donde ahí mencionamos que sí se necesita de las condiciones de éxito para lograr esas condiciones de éxito. Como ejemplo, vamos a decir las sesiones cuál es el servicio contratado, reiterarlo, cuáles son las condiciones de éxito para lograr que se implemente de manera adecuada y cuál pudiera ser las variables que nos pueden afectar a tener un resultado óptimo, ¿no? Como por ejemplo una falta de compromiso de la parte de dirección o de la parte de los líderes, puede ser algo que nos pueda mermar un poquito en implementar un sistema de gestión. Se les da para eso ya establecimos también un proceso de dar una sensibilización previo a, como una parte de decir, a ver, están comprometidos, vamos a verlo, y de ahí también analizamos. Hasta ahorita no me ha tocado ya una organización que no esté disponible en esa fase. Sin embargo, si nos llegara a tocar alguna, pues sí tendríamos que tomar una decisión si continuamos o no ayudando a este cliente, porque quizás lo que necesita es algo diferente a un sistema. Hablamos algún tema mejor de coaching o algo así, que pues ya lo dan otros especialistas. O sea, en estos 7 años no has rechazado a nadie. No, y más ahorita que lo hemos mejorado en nuestro proceso. Tengo una última pregunta, Luis, que me
me interesaría saber. Lleva 7 años ya de manera independiente, del 17 a la fecha. ¿Qué es lo que le espera a Luis o qué es lo que visualiza Luis de Qualister? Porque Qualister es la marca de tu negocio en los próximos 5 y 10 años. En 5 años es ser un referente en todo lo que es Centro Bajío. Ya lo estamos logrando, la verdad, pues ya tenemos pues presencia en Querétaro, casi somos de los 3 primeros lugares, y en lo que es Guanajuato, pues ya lo estamos abordando. Yo pienso que toda la parte de tener esta visión en 5 años, ser un referente. Estamos abordando también a nivel nacional, pero la verdad, siendo honestos, estar en los 3 primeros lugares, lo vamos a medir mediante pues las plataformas que aplican, Google, no sé si puedo decir marcas, y a través de pues, un área de marketing. Bueno, Luis, ha sido muy interesante la plática que hemos tenido, y no sé si tú quisieras agregar algo que te interese que platiquemos o continuamos. Me gustaría hacerte unas preguntas. Creo que hemos hecho muy buena sinergia entre ambas, aparte como amigos y como empresas. Entonces, me gustaría saber un poquito de los servicios que ofrece Creu y realmente, ¿qué es lo que más te apasiona a ti de Creu, de tu empresa? Fíjate que a mí lo que me apasiona mucho, y no solamente es de la empresa, creo que es general. A nivel personal. Lo que me gusta mucho es interactuar con las personas. Me gusta escucharlas, me gusta entender, me gusta identificar si tienen alguna necesidad y me gusta ayudarles a resolver. Y lo que me satisface mucho es cuando se resuelve y cuando la persona que resolvió la situación o problema que se le presentó se acerca conmigo y me dice que gracias. Y no necesariamente tiene que existir una retribución. A veces hemos apoyado a personas simplemente por el solo hecho de que se le presentó una situación y de ayudarle. Ok, muy interesante. Comentas de esta parte de resolver situaciones. ¿Cuál ha sido la situación que más le has podido ayudar a una persona, que más haya tenido mayor impacto, y cuál fue esa situación? No vamos a hablar de la persona, pero sí quizás de la situación. Sí, fíjate que hay varias situaciones que puede ser con negocios, puede ser con personas. ¿Alguna de negocio? Mira, de negocio apenas tendré como 2 años que atendimos una revisión de un cliente de la Ciudad de México donde tenía un riesgo muy, muy fuerte de que le fincaran un crédito fiscal. Crédito fiscal es que le querían cobrar un impuesto, pero era una cantidad estratosférica. Analicé la información y lo único que se tenía que hacer es atenderla bien y negociar. Tuvimos que negociar forzosamente. ¿El resultado cuál fue? Fue todo un proceso como de casi 1 año, y el resultado fue, no puedo dar montos, pero te puedo decir, pero sí era una cantidad estratosférica, y pagamos el 5%, pagamos el 3% de lo que se tenía que pagar de esa revisión. Ok. Ahí tú ponle las cifras que quieras, pero el 3% le costó. Obviamente ya, si ponemos números, pues es una cantidad importante. Sin embargo, libramos el que incluso esa situación pudo haber generado que quebrara la empresa. No, pues sí, fue entonces una gran ayuda esta parte. ¿Y cómo te sentiste después? ¿Qué te dijo el cliente, el dueño? ¿Cómo lo tomó? Sí, ¿cómo lo tomó y qué te compartió y cómo tú lo recibiste? Bueno, fíjate que los clientes a veces no nos damos cuenta, no se dan cuenta del beneficio. Entonces tuve que platicarle todo el contexto, desde que se inició, qué pudo haber sucedido, y le platiqué los escenarios que podían haber pasado. Los escenarios así del crédito que iban a poder fincarle. Entonces inicié así para que valorara el resultado, porque si yo le hubiera dado el resultado sin el contexto, lo más seguro es que hubiera dicho fue mucho. Entonces viene siendo como una sensibilización. Okay. Una sensibilización de lo que se hizo y una concientización del por qué lo que se logró es algo valioso en este caso para este cliente. Ok, no, muy bueno, muy bueno. ¿Qué servicio fue el que ofreciste? ¿Consultoría? Bueno, es que a esta empresa yo le doy asesoría fiscal y mi labor era atender esa revisión porque era una revisión por parte del SAT, y lo que hice es en conjunto con el equipo que estaba en Creu y en conjunto con el equipo de la empresa, reunimos toda la información, se aportó, pero la negociación fue directamente con el SAT, con personas del SAT, donde ellos sabían que no procedía el crédito y ellos pues lo negociamos de tal forma que aportamos la información tal y como nos la pidieron,
para desvirtuar el 97%. Okay. ¿Sigue siendo una actual cliente? Sí, todavía. Con esta cliente ya llevamos 32 años. Oh, ya llevan un buen rato. ¿Cuántos clientes tienes que llevan mucho tiempo? Una aproximada. Actualmente yo creo que de la cartera que tenemos, por lo menos un 50% lleva con nosotros como 30 años. Eso indica que pues el servicio pues es confiable, ¿verdad? Y que y les ha resultado. Yo creo que como empresarios todos buscamos que nos generen un resultado. En el caso de lo que haces, pues obviamente se tiene que ver reflejado en la parte financiera, ¿no? Entonces, y aparte coincide con lo que tú haces. Ahora, de la parte personal, ¿cuál ha sido una de las situaciones que le has ayudado a alguien? Pues mira, hay varias. ¿La más? La más... Que te acuerdes. Por ejemplo, hay personas que prestamos servicios y no sabemos cómo cobrar. No sabemos, nos da miedo decir, mira, mi servicio vale 3 pesos. Y tienes miedo que el cliente te diga, no, espérame, es que en el mercado a mí me cobran 50 centavos. Exacto. Entonces, lo que he hecho en algunos de los casos, ya como personas independientes que van iniciando, es hacer una cuantificación de tiempo de lo que le tendrían que dedicar a esa persona y cuánto le pagarían a un tercero, ellos, si le ayudara a tener ese prospecto. Entonces, cuando hacemos ese análisis, se dan cuenta que están cobrando poco. Y lo que yo les he recomendado, mira, cuando tú vayas con este cliente, desglósale todo lo que vas a hacer. Pero no solamente es el tiempo, también es el conocimiento, también es la experiencia. Correcto. También son las relaciones, también es la disponibilidad, también es tu trayectoria. O sea, son muchos factores que influyen para que tu prospecto o tu cliente no te ponga objeciones. No solo es lo tangible, sino lo intangible también, ¿verdad? En el caso de los servicios es más lo intangible porque no se ve. Sin embargo, muchos clientes tienen mala experiencia o muchas empresas tienen la mala experiencia que se les acercan supuestos profesionistas que a veces les incumplen y desafortunadamente pues por unos pagan todos, ¿no? Ese es en el tema de negocio. Ahora, en el tema personal también he visto a algunas personas, por lo que te comenté hace ratito, a mí me gusta mucho escuchar, poner atención, saber qué es lo que quieren, identificar si tienen alguna necesidad y tratar de ayudarlos. En alguna ocasión, y esto que te voy a comentar me ha sucedido muchas veces, hace más o menos tendrá como unos 25 años, atendí a un cliente en la Ciudad de México. Él era un señor ya grande, en ese tiempo yo tendría 30, 31 años y él tendría como 75. Y me hablaba, se llamaba Humberto Lara, me decía, oiga, contador, fíjese que necesito verlo para ver un tema de mi negocio. Digo, sí, señor Lara, nos vemos, ¿qué día? El lunes a las 8 de la mañana en el Hotel Diplomático. Todavía me acuerdo del lugar, que hay un restaurante ahí sobre Insurgentes. Ahí nos veíamos. Llegaba, ¿cómo está, señor Lara? Mucho gusto, gusto en saludarlo. Ya era muy amable, siéntese, me hablaba de usted, siéntese, contador Cruz, quiero preguntarle de mi negocio, pero era como 5 minutos de negocio, porque en realidad era como o el pretexto de que nos viéramos, y después me decía, oiga, fíjese que tengo una situación con mi hijo. Digo, a ver, pero su hijo tiene 50 años. Dice, sí, pero tengo ya me exponía una situación ya personal. Y yo me limitaba a escucharlo, porque a veces las personas necesitamos que nos escuchen. Necesitamos que otras personas, que incluso a lo mejor como yo no tenía una relación, sí conocía a su hijo, pero no tenía una relación familiar, pues el escuchar a una persona y desahogarte, creo que eso sirve mucho para muchos, para algunas personas. Lo escuchaban y yo de manera interna decía, bueno, ¿yo qué le puedo aconsejar a este señor que me lleva prácticamente 40 años? ¿Qué le pudiera yo recomendar o aconsejar? Lo escuchaba y le daba mi opinión. Le decía, fíjese que pues yo observo esto, quizá le pudiera funcionar esto, pero creo que la gran ayuda que yo le daba en este caso, en este ejemplo en específico, era escuchar. Escuchar, y seguramente algunas de las recomendaciones que yo le daba pudiera ser que la llevaba a cabo. Que le hayan servido, sí, ¿verdad? Sí, a veces uno funge un poquito, digo, yo sé que los psicólogos son los expertos, pero la escucha es parte importante, ¿no? Y nuestro giro es como relevante y es parte del día a día a veces o con nuestros clientes, ¿no? Así es. Muy bien. No, pues te agradezco, Enrique, por contestarme estas preguntas que tenía la inquietud de saber de ti. Sí, seguramente a ti también te ha pasado que cuando estás con clientes, a veces de un tema de negocio se pasan a un personal, o después regresan al negocio y después al personal, o van con el personal, se regresan al negocio. Y ahí es donde se empieza a fortalecer una relación de negocio, una relación de amistad.
Es correcto. Y la gente sentimos cuando una persona nos quiere ayudar, o cuando nos quiere sorprender. Exactamente. Tengo una pregunta adicional que quisiera comentarte. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que quiere iniciar con un negocio de implementación de un sistema de gestión? Obviamente para optimizar los procesos y los recursos. O sea, a una persona que se va a dedicar a lo mismo Sí, que así a mí. como tú. Sí, que digas, si yo me encontrara con otro Luis, le diría estas recomendaciones para que el aprendizaje o la línea o la curva de aprendizaje sea más corta y los objetivos y metas que se proponga pues se reduzca o no hay o no existen. Fíjate que sí puede haber varias y pues parte de la visión pues de nosotros es el crecimiento del negocio a través de tener consultores dentro del equipo. Le diría a esos consultores profesionistas que primeramente pues obviamente reinviertan su dinero, ¿no? Y que den ese brinco de ser autoempleados, digo, porque pues al final también, quieras o no, somos consultores de negocio porque damos recomendaciones para que el negocio funcione de una manera más, de manera sistémica y que ayude al dueño, pero pues también hay que consumir a veces lo que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, tener procesos, tener protocolos, políticas, tener personal a veces a cargo, ¿no? Yo sé que es parte, creo que voy a confrontar y no sé si me voy a echar encima a varios, esas creencias de decir el 98% de los consultores son independientes. Yo me atrevería a decir que ese 2% son empresas de consultoría que ya tienen una mayor estructura. Infraestructura ahora, y estructura organizacional también. Para complementar esta respuesta o pregunta, ¿qué opinas de los consultores de negocios que no tienen negocio? Es una pregunta difícil porque no sé, pero yo creo que es atreverse a dar ese salto y salir de tu área de confort, ¿no? Es como, me voy a ir y no tampoco espero ser ofensivo a alguien, pero ir con un nutriólogo que está gordo o que no tenga buena salud, ¿no? O sea, es como que hay una cierta incongruencia, porque pues ahora sí, como dicen, si te acercas al compadre y el compadre está peor que tú, le tomas un consejo, pues bueno, o sea, al final, si bien lo ves como empresario, ahora viéndolo desde el dueño de las pymes, lo que buscas es que te aconsejen de cómo llevar un negocio, un sistema de gestión, llámese de calidad, de seguridad, ambiente, bueno, el tema que te ayuda también en el tema de negocio, ¿no? Nosotros nos enfocamos mucho al sistema de calidad y eso ayuda pues obviamente a que el negocio opere de una manera más eficaz y permita, ¿no? Entonces, esa recomendación les daría de que pues en ese salto, ¿no? A tener pues personal y tener un poquito de infraestructura y estructura, ¿no? Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, que nos hayas comentado todo acerca de Luis, acerca de Qualister, y tiene redes sociales, ¿verdad? Tenemos redes sociales, que es en Facebook, Qualister, nos pueden encontrar, igual en LinkedIn, y pues tenemos nuestra página www.qualister.mx. Muy bien, Luis. Pues muchas gracias por acompañarnos, por tu tiempo, porque yo sé que tu tiempo ahorita lo tienes prácticamente destinado para muchas actividades y tareas. Y bueno, pues les agradezco mucho que nos estén escuchando, que nos hayan escuchado. Mi nombre es Enrique Cruz y los invito a que sigan mis redes sociales. Luis, muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, y esperemos que en el futuro cercano, a lo mejor unos 2-3 meses, nuevamente nos sentemos para platicar de algo más preciso y específico. Con mucho gusto compartir esta información. Gracias, Enrique, Luis, por la invitación, y a todo el equipo que está detrás de cámaras también. Gracias.